en nuestras. Gracias por los cambios que estás haciendo en nuestras vidas. Háblanos ahora por tu palabra. Abre nuestras mentes y especialmente, Señor, que nosotros hagamos de este estudio no solamente un ejercicio intelectual, sino que seamos distintos, más entregados a ti, más obedientes a ti, más entendidos de tu voluntad por nuestras vidas. Aplica, Señor, estas lecciones, estos eventos de hechos a nuestros corazones para tu gloria en nuestro mundo, Señor. Y pedimos que alrededor de nosotros cada vez haya más personas viviendo para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues llegamos al comienzo del Hechos 8 y de hecho ya estamos comenzando la segunda parte de Hechos. ¿Se acuerdan que mencionamos en la introducción al libro de Hechos que 1:8 es como el plan del libro? Jesús dijo, ustedes me serán testigos. Bueno, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos en Jerusalén y Judea. Bueno, perdón, es más bien la división. Primero Jerusalén. Y eso es lo que estamos viendo en los primeros 7 capítulos. Ya lo vimos. Luego, Judea y Samaria. Y vemos que es precisamente cuando se dispersan, ahorita vamos a ver en el capítulo 8, que van precisamente a Judea y, y Samaria. Y luego dice, eso sería los capítulos 8 y 9. Y luego dice 1:8, y hasta lo último de la tierra. Entonces, desde el capítulo 10 hasta capítulo 28, estamos viendo la extensión del Evangelio fuera de estos lugares, Judea y Samaria. Supongo que ustedes ya están conscientes que Jerusalén está en Judea. Entonces son círculos concéntricos. La ciudad, luego el territorio, Judea y Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y estamos viendo que también hay un elemento étnico de esta comisión. En Jerusalén pues es el centro de la cultura judea. Y luego vemos que en la segunda etapa se predica el evangelio a samaritanos que no son judíos, pero tampoco son exactamente gentiles, porque pues los samaritanos tenían las mismas escrituras. Bueno, los samaritanos no aceptan todos los libros de los judíos, pero las escrituras de los samaritanos son parte de las escrituras de los judíos. Y luego, con Cornelio y su casa, en el capítulo 10, ya llega el evangelio a gentiles, personas que no son judíos y no son ni siquiera, pues los samaritanos se consideraban un pueblo mixto, parte judío y parte gentil. Y luego, pues, Cornelio es un gentil. Y, el fin de la tierra es llegar a Roma. Desde la perspectiva del Imperio Romano, Roma es el centro del imperio. Pero desde la perspectiva de los judíos, Roma es la capital de los gentiles, de las naciones. Entonces,
al llegar a Roma, en principio, el evangelio ha llegado a todos los pueblos de la tierra. Otra vez, para nosotros, cuando hablamos de la tierra, pensamos en 6 o 7 continentes, pero los lectores originales de Hechos solamente tendrían un concepto muy vaga de, por ejemplo, China o de India, y de las Américas, pues nada. Entonces, para ellos, el Imperio Romano, de hecho, los habitantes allí llamaron usaban la palabra, pues es la palabra de la cual viene nuestra palabra ecuménica, que quiere decir, ah, pues todos los pueblos consideraban, si hay gente fuera del Imperio Romano, ese no, ya no es tierra habitada, son salvajes, son indígenas. Bueno, ahora usamos el nombre indígena. En aquel tiempo, indígena, que tenía más la idea de personas que carecen de una cultura. Bueno, ya estoy metiéndome en varias cosas. Más que nada, quiero recalcar que nosotros tenemos que entender el concepto que tenían los primeros lectores para entender lo que Lucas está diciendo. Para nuestro día, el fin de la tierra está mucho más lejos, pero el principio es el mismo. Cristo murió por todos y todos deben escuchar el mensaje. Sin embargo, recordemos que vimos hace 8 días y hace 15 días que en 5:16 los cristianos de Jerusalén, la iglesia en aquel tiempo, la única iglesia que existía, no habían captado la comisión de Jesús, la promesa de Jesús. Y ellos estaban contentos en estar testigos en Jerusalén y no más. Y como vimos en 5:16, algunos llegaban precisamente de Judea. Dice Hechos 5:16, también de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Y está implícito allí que también escuchaban el Evangelio. Pero el predicador no viajó a sus pueblos para predicarlos a ellos, sino que ellos tuvieron que viajar a Jerusalén. Entonces, este versículo 16 son principalmente personas que vienen de ciudades de Judea. Entonces, Esteban es clave para este siguiente paso que tomamos. Pues acabamos de ver hace 8 días el mensaje de Esteban y el martirio de Esteban, su muerte por ese mensaje. Y mencionamos pues los judíos que están escuchando a Esteban en Jerusalén se ofenden porque él hablaba de que Dios no estaba activo solamente en el templo en Jerusalén, sino que Dios actuaba en todas partes. Él hablaba de Abraham, Dios habló a Abraham y llamó a Abraham fuera de Jerusalén, fuera del templo o fuera del sitio donde se construyera después el templo, fuera del territorio de los judíos. En tiempos de Moisés, Dios se manifiesta a su pueblo en Egipto. Eso sería como el otro
extremo del mundo del Antiguo Testamento. Judea en el centro o Israel, y luego después de la separación, dos pueblos, Israel y Judea, y en un extremo al suroeste, mejor dicho, Egipto, y al noreste, Mesopotamia, de donde vino Abraham. Entonces, Esteban habla de que Dios obraba en otras partes, no solamente en el templo y no solamente en la ciudad del templo. Y también vimos en este discurso largo de Esteban que él enfatiza que Israel siempre había rechazado los mensajeros o los instrumentos, los salvadores que Dios envió a su pueblo. Y él habla, pues pueden ver que las dos figuras que se desarrollan en el capítulo 8, él sí menciona a Abraham, menciona a David y Salomón, pero da detalles acerca de José, quien rescató a su familia, que era el pueblo de Israel. Israel es Jacob, el padre de esa familia, llevándolos a Egipto, donde Dios provee por ellos en un tiempo de carencia, un tiempo de hambre. Y Moisés, que los rescata, es el instrumento de Dios para rescatarlos de Egipto, cuando Egipto se vuelve un lugar de opresión y los lleva a la tierra, pues, donde había nacido José. Entonces, pues nosotros podemos ver en Hechos que parte del Evangelio es, ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó. Entonces, Jesús es otro ejemplo del Salvador que Dios manda a su pueblo, pero su pueblo rechaza al mensajero de Dios. Y en este caso, de una forma extrema, matándolo. Entonces, es irónico el hecho de que los que escuchan a Esteban rechazan su mensaje y en lugar de arrepentirse por su llamamiento, matan al mensajero. Y eso Esteban presenta como una prueba de que es el Salvador que Dios ha enviado, porque algo semejante, no tan extremo, bueno, en un caso casi tan extremo, o tal vez en los dos casos, sabemos que los hermanos de José toman la decisión de matarlo, aunque Dios lo rescata. Pueden ver la semejanza a Jesús. Y Moisés también, el pueblo amenaza a Moisés con violencia en cierto momento del Éxodo por su rechazo a Dios. Entonces, Jesús es el Salvador enviado por Dios, autorizado por Dios. Y el rechazo de parte del pueblo de Dios es parte de pues sus credenciales que lo validan como el instrumento de Dios. Pero en el capítulo 8, ya lo que vamos a ver, especialmente en 8, 9, 10, 11, vemos que el mensaje de Esteban no es solamente un mensaje para los judíos de Jerusalén, es también
un mensaje para el pueblo, perdón, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo en Jerusalén. Porque probablemente aquí tenemos que leer entre líneas, pero es lógico que si Esteban estaba predicando en las sinagogas y en el templo a personas que no eran seguidores de Cristo, que Dios obraba fuera de Israel y que tenía un plan para otros pueblos fuera de los judíos. Entonces es lógico que Esteban también estaba predicando o diciendo a la iglesia, a sus hermanos seguidores de Jesús, que ellos también deben salir y predicar el Evangelio no solamente en Jerusalén y no solamente a personas que logran venir de otros lados a Jerusalén para escuchar el mensaje, sino que deben llevar el mensaje a esas personas. Y la ironía de este momento en el plan de Dios es que los cristianos exhortados, según esta implicación, exhortados por Esteban para salir de Jerusalén, lo hacen, pero no con el propósito de evangelizar, sino con el propósito de salvarse a sí mismos, porque con la muerte de Esteban estalla una persecución. Y la gran mayoría de los cristianos en Jerusalén se sienten amenazados. Algunos encarcelados, posiblemente murieron otros. No tenemos en Hechos la mención de otros muriendo, pero definitivamente, pues, por ejemplo, uh, versículo, Saulo, versículo 8:3. Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, probablemente se enfatiza aquí cárcel y no muerte, porque parece ser parte de la presentación de Pablo. Lucas quiere presentar a Pablo. Saulo es el que probablemente él había tenido un nombre. Saulo es un nombre judío y es probable que Pablo era tal vez un apodo más que nombre, pero era un nombre que él usaba entre gentiles. Este, y yo creo que Lucas quiere que entendamos que Pablo no mató a ningún cristiano. En la providencia de Dios, en la misericordia de Dios, él no tenía en su conciencia ese hecho. Otros habían matado a Esteban y tal vez a otros cristianos. Pero la iglesia, todos están, pues de hecho hay una campaña de descubrir a todos y encarcelar a todos los seguidores de Jesús. Entonces, se esparcen, se van de Jerusalén porque es peligroso quedarse allí. Pero el versículo 4 dice, entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Y lo que hemos visto antes, la persecución no calla al mensaje. Y los que sufren persecución, sí, pues se van a lugares donde no están en un peligro inmediato de cárcel, pero van predicando.
no es propiamente un viaje misionero, pero siguen siendo testigos, siguiendo, abriendo su corazón por medio de sus palabras y declarando su fe en Jesús como Salvador personal y también como Salvador del mundo. Entonces, ah, lo que hemos visto, y no sé si lo he mencionado en algún momento, pero mirando atrás podemos ver lo que vamos a ver en el resto de Hechos también. Este proyecto misionero es el proyecto de Dios, no de ningún ser humano, no de una comisión, no de una convención que concibe que su propósito es predicar a Cristo. Es Dios que lo está haciendo. Y la misma ceguera de la iglesia en estos 7 capítulos está muy claro que para el capítulo 5, para 5:16, el momento ha llegado para predicar el Evangelio de Jesús en los pueblos, cuando menos los pueblos alrededor de Jerusalén. Pero no lo hacen. Están ciegos. Y Dios, en su providencia, usa lo que parece una calamidad, la persecución de la iglesia en Jerusalén, para lograr este segundo paso. Y vamos a ver lo mismo. Nosotros pensamos en Pablo y Pablo con una visión de evangelismo, Pablo como uno que viaja con el plan de llegar y predicar en otros lados. Pero vamos a ver en el capítulo 13 que esa estrategia o ese esfuerzo también comenzó no con una idea de Pablo, sino con una iniciativa de Dios. En su momento, al principio del capítulo 13, veremos eso también. Uh, Nosotros vivimos en un día cuando hay grupos misioneros. Tal vez nosotros tenemos la idea que convenciones y grupos de iglesias deben tener, que este es la razón principal por organizarnos, por cooperar entre iglesias, es para la proclamación del Evangelio en los que no han escuchado. Pero Hechos nos recuerda que antes de que sea nuestra idea, era y sigue siendo la idea de Dios. Y debemos cuidar de que nuestra organización nunca llegue a ser un sustituto de Dios. Hay que confesar que a veces yo sé que en mi vida ha habido demasiadas ocasiones en que yo me consideraba competente para concebir un propósito y lograrlo con la anuencia de Dios. Y se me olvidaba que la iniciativa era de Dios y que yo soy siervo obediente, no un pionero, no un ejecutivo, sino siervo de Dios para lograr su propósito. Y en el evangelismo también es esencial que sigamos teniendo esta perspectiva. Vamos a ver que este no es la última vez que la iglesia sea taruga.
Vamos a ver en el capítulo 13, en el capítulo 10, especialmente esos dos, probablemente también en el 15, que la iglesia, en lugar de concebir un plan y pedir la bendición de Dios, Dios tiene que usar medias, pues, directas, sobrenaturales, medios divinos para obligar a su iglesia a participar en su proyecto. Entonces, eso es lo que hemos visto y lo que vamos a ver en Hechos. Y nos maravillamos. Yo estoy disfrutando otra vez con ustedes volver a leer Hechos y considerar eso y ver el poder de Dios, las vidas transformadas, comunidades transformadas, el poder de la palabra de Dios, de su mensaje en el mundo y en cada vida que se encuentra. Entonces, celebramos eso. Pero no nos olvidemos de que nosotros somos pecadores y somos pecadores no picudos, sino todo lo contrario. Ah, entonces, Are, ¿tú tenías algún comentario o pregunta? Sí, tengo algunas preguntas. La primera es, ¿por qué, por qué no mataron a Jesús y sí a Esteban? O sea, había visto que como que no sé si, ajá, como que tenían ese temor de poder matar y por qué tal vez con Jesús fue tan difícil para ellos tomar la decisión y con Esteban no. Me surge esa duda. La otra, ¿por qué creen que somos tan reacios a escuchar el mensaje como Esteban y como lo decía? Dios ha mandado a tantas personas y siempre el, el ser humano prefiere, exacto, como no escucharlo o matar a estas personas. Entonces, como que, ajá, me impresiona que podamos ser como tan necios o no sé. Y la última es porque cree que, que Dios decide que hay que sufrir para extender su mensaje y siento que es de esas cosas que me causa a veces como un poco de, pues no sé si de falta de fe, porque estaba leyendo la biografía de Jim Elliot y fue este misionero que lo mataron los Aucas cuando él quería como pues acercarse. Entonces veía que él tenían como su escuelita y ya habían hecho como, no sé, así como su campamento y empezó a llover mucho, 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 mucho y se llevó todo, o sea, todo lo que habían hecho se lo llevó y las personas era de, ay, si realmente fueran de Dios, esto no estaría pasando, están enojados con nosotros los dioses porque les estamos haciendo caso y después pues lo matan y por lo que vi en el libro pues realmente fue por una confusión que matan, que deciden como matarlos. Entonces yo pienso y es de, si estaban en si estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran, ¿por qué tuvieron que morir? ¿Por qué las cosas se ponen tan difíciles y estamos del lado del Dios del universo, ¿no? Entonces, como que me surgen esas dudas en mi mente y en Sí, mi corazón. Gracias. son tres versiones de la misma pregunta, ¿verdad? Primero dijiste que mataron a Esteban y no mataron a quién. A, a Jesús, o sea, como tan personalmente, así como hicieron que los romanos tal vez mataran a Jesús y por qué con Esteban no. A Jesús, ¿Y quién no mató a Jesús? los judíos y no fueron como los romanos. Bueno, como que esa es mi duda, por qué si los judíos sí lo hicieron y con Esteban y prefirieron que los romanos lo hicieran con Jesús? O no sé si estoy O confundiendo. sea, tú ves a Jesús
muriendo a manos de romanos y Esteban a manos de judíos. Es que especialmente en Hechos, uh, Pedro es el único que ha predicado hasta ahora, pero Pedro y los apóstoles dicen, ustedes los judíos, él sí dice que los judíos lo mataron y la perspectiva es que los judíos solamente usaban, pues los soldados son romanos, los que tienen la, la autoridad para aplicar una pena de muerte son los romanos. Entonces, son los judíos que lo están haciendo, pero ellos convencieron a los romanos o obligaron a los romanos a hacerlo. Entonces, yo digo, es que Esteban muere precisamente porque está siguiendo a Jesús y está participando en la muerte de Jesús. Acuérdate de Juan 15, cuando Jesús dice a sus discípulos, ustedes, el mundo los va a odiar y los odian a ustedes porque me odiaron a mí. Entonces el mismo odio y por lo tanto es la misma muerte. La muerte que muere el mártir es simplemente la continuación de la muerte de Jesús. Entonces, yo digo que al revés, los dos fueron matados por los mismos. Y pues, ¿y por qué tan tarugos? No usaste esta palabra, pero ¿por qué son tan tarugos? Yo creo que ese es también el evangelio. Por ejemplo, en Romanos, uh, en Romanos, Pablo dice, yo voy a presentar la buena noticia, evangelio, buena noticia. Pero la primera noticia que él da es una mala noticia. Los primeros 3 capítulos de Romanos, el mundo ha rechazado a Dios y el pueblo judío ha rechazado a Dios. Todos han rechazado. Entonces, pues aquí en el sermón de Esteban también se presenta eso. Cuando rechazan a José y cuando rechazan a Moisés, están rechazando a Dios. Y para cada uno de nosotros, por eso, cuando presentamos el Evangelio, hablamos del pecado, que somos pecadores. Hemos decidido, no hemos caído en el pecado, hemos escogido el pecado, hemos escogido oponernos al plan de Dios. Entonces, cuando nos hacemos cristianos, no dejamos de ser pecadores. Entonces, nuestra colaboración, nuestra cooperación con Dios, primero es para Dios un problema, porque el pecado produce ceguera. Este es un concepto del Evangelio de Juan. Entonces, somos ciegos. No podemos, si Dios revela su plan a nosotros, no lo vemos. Entonces, Dios tiene que hacer algo extraordinario. Entonces, en Hechos, esa medida extraordinaria es una muerte solamente esta vez, en el caso de Esteban. Pero siempre, pues vamos a ver en el capítulo 10, Pedro, que había visto ese sacrificio de Pedro, de Esteban, todavía no está entendiendo el plan de Dios en el capítulo 10 y Dios tiene que convencerle, tiene que mostrarle, pues de hecho vamos a ver a Pedro también en el capítulo 8. Entonces,
Pues, y cuando dices que la tercera fue por qué algunos mueren y otros no, o algo por el estilo, ¿puedes repetir la tercera pregunta? Sí, porque Dios elige que haya sufrimiento para poder extender su palabra o Ok, sí. Pues precisamente, ahora ya estamos en misterio. Yo no puedo contestar esa pregunta. Pero Dios escogió el sufrimiento primero para sí mismo. Antes de que ningún cristiano muriera por su fe, Dios sacrificó a su propio Hijo. Entonces, podemos decir, Dios sacrificó su vida porque Jesucristo era el Hijo de Dios y murió. Pero a la misma vez, Dios Padre hace el mayor sacrificio, no de dar su propia vida, sino de dar la vida de su Hijo. Estoy hablando aquí tonterías, porque estamos hablando de la Trinidad y nuestra lógica no, no nos ayuda eh, a entender eso. Entonces, el sufrimiento no es tanto algo que Dios nos obliga a hacer. El sufrimiento más bien es nuestra invitación, no, la invitación de Dios a nosotros, para que nosotros entremos en su proyecto. Y el proyecto de Dios es dar vida a sus amados por medio de su propia muerte. Entonces, el sufrimiento es parte de nuestro seguimiento de Cristo, precisamente porque estamos siguiendo a Cristo. Y ahí está el misterio, que finalmente, vamos a decir, cuando tú y yo estemos ya en la presencia de estas personas, y allí están todos los mártires de todas las edades, los de Ecuador, los de Jerusalén, los de todo el mundo. Yo creo que no vamos a encontrar ni uno solo que diga, yo hubiera preferido vivir. Yo creo que todos van a decir, doy gracias a Dios por el privilegio de morir con Cristo. Entonces, la probabilidad es que nosotros que estamos reunidos hoy, es pues históricamente, cuando observamos lo que ha pasado en México, lo que está pasando hoy, es bien posible que ninguno de nosotros llegue a ser mártir en ese sentido restringido, como Esteban, que dio su vida por su testimonio. Vamos a ver que Pablo hace lo mismo. Sin embargo, podemos entender que sí habremos tenido la oportunidad de morir por Cristo en abonos. Y que en el caso de Are, un viaje largo cada día a un pueblito para enseñar y amar a unos niñitos es el privilegio del martirio. Pues en un sentido no es nada, pero en otro sentido es un pedazo del sufrimiento de Jesús. Y puedes pensar, caray, me canso en este viaje, pero mira qué tan lejos viajó Jesús
para mostrarnos su amor y el sacrificio que Él hizo. Yo, hace ya serían más o menos 40 años, 38, 39 años. Yo presenté en el seminario donde estaba enseñando, yo presenté unas ideas que pensaba que Dios me había dado. Y de parte de unos compañeros maestros hubo una reacción. Era una asamblea ah, del seminario y unos atacaron fuerte. Entonces, cuando me enteré, alguien me dijo lo que otros habían dicho, no en mi presencia. Yo me encerré en mi oficina y dije, Señor, ¿escuchas lo que están diciendo de mí? Y Jesús me contestó. Él dijo, ¿has leído lo que dijeron de mí? Ay, caramba. Y era para mí tan claro. Ahora, yo no morí porque no era la voluntad de Dios era que yo continuara evangelizando, bueno, predicando como estos del 8:4 que no se callaron. Y yo dije, pues la conversación continuó porque yo dije, está bien, Señor, entonces yo voy a decir fielmente lo que tú me dices, me des para decir. Y si se requieren 10 años para convencerles, yo voy a decir y aguantar lo que dicen de mí 10 años. Y el Señor me volvió a hacer una pregunta y dijo, ¿y quién te dijo que ibas a convencer a alguien? Y yo tuve otra vez que ajustarme y entender, Dios no me ha llamado al éxito. Dios me ha llamado y Cristo me ha llamado a la muerte. Y a todos nosotros, a todos nosotros. Entonces, si tenemos otro día mañana y hoy no somos mártires, es para que mañana volvamos a ser mártires, que demos la parte de nuestra vida que Dios nos pide mañana igual que hoy, como el pavo. ¿Te acuerdas de la historia del pavo? Parece que no lo he dicho a ustedes en este grupo. Es que un pastor lo invitaron a un rancho para comer y él vio que los hermanos que lo invitaron criaban guajolotes. Entonces, él vio un guajolote con una pierna de madera, una postiza, una prótesis. Y dijo, oh, pues, ¿qué pasó con guajolote? Cuéntenme. Y dijeron, oh, sí, pastor, es una historia muy bonita la de este guajolote. Es que este guajolote, nuestro hijo, cuando tenía 2 años, se cayó en el agua y se estaba ahogando. Y ese guajolote se metió y lo salvó. Entonces el pastor dice, pues eso sí es una historia interesante, pero no explica lo de su pierna. Y dijeron, bueno, un guajolote tan querido para nosotros, no lo podemos comer completo en una sola comida. Entonces, si Dios no te pide que des tu vida, tú haré, o tú cualquiera de nosotros, es para que des hoy una pierna, mañana otra pierna, un día un brazo, otro día tal vez un oído,
tal vez la nariz, que nosotros moramos con Cristo en abonos, en partes, porque el martirio no es algo excepcional, es lo normal en la vida y es lo que estamos viendo en Hechos. La muerte, por ejemplo, Esteban y luego Santiago, Jacobo, y al final Pablo, aunque Lucas no narra eso, pero sí trata la muerte de Pablo. Esa es la excepción, porque normalmente Dios quiere que sigamos predicando aún cuando estamos muriéndonos. Esos del versículo 4. La mayoría de ellos, yo creo que es mayoría, que nunca habían salido de Jerusalén. Vivieron toda su vida ahí. Y por seguir a Cristo habían perdido todo, su casa, sus amigos, su trabajo, tuvieron que dejar todo y huir. Pero no por eso se callaron, sino que anduvieron donde quiera anunciando el mensaje. Entonces, ojalá que esté contestando. Como digo, tus tres preguntas finalmente son una sola. Y cuando se nos pesa, cuando pensamos que Dios nos está pidiendo mucho, como yo sentía aquel día que narré, Dios quiere que recordemos el sacrificio que Él hizo. Y cuando tengas hijos, piensa, ¿y qué tal si, estilo Abraham, Dios no me pide que yo muera, sino que dé mi hijo? Aún en eso podemos entender, Dios antes de pedirlo a nosotros, lo hizo Él mismo. Gracias, Are. Sí, es una pregunta muy importante aquí y eso en un sentido, yo he estudiado hechos y he aprendido eso, lo suficiente para decirlo a ustedes. Pero en mi vida todavía falta que yo entienda y acepte que eso es lo que Dios está pidiendo de mí. ¿Ok? ¿Alguien más? Entonces, versículo 2, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces, parece que piadosos aquí son personas que no profesan ser seguidores de Jesús, pero sí, yo diría, tienen una relación con Dios. Son adoradores del Padre de Jesús. Um, Eso, bueno, en su caso, voy a mencionar más de eso, pero aquí parece, pues estos hombres piadosos no serían gentiles, serían judíos y no serían cristianos, judíos cristianos, porque para ellos ministrar de esta manera a Esteban sería presentarse para el mismo destino, ellos. Entonces, versículo 4, entonces los que fueron esparcidos, y esparcidos, la palabra significa también sembrados. Entonces, esparcidos por violencia, estalla violencia, esa violencia está consumiendo a vidas, está peligrando a vida, pero a la misma vez lo que Dios está haciendo es sembrar. Entonces, pues volviendo a la pregunta de Are,
el testimonio, podemos ver que el testimonio es más poderoso cuando uno está sufriendo por el mensaje que está presentando. Y Dios nos da ese privilegio de predicar cuando no es conveniente compartir el mensaje de Jesús. Y predicar aquí estoy incluyendo la conversación personal, no simplemente el que formalmente predica. Entonces, versículo 5. Ahora, noten aquí, volviendo al capítulo 6. En el capítulo 6, aparentemente tenemos dos clases de siervos en la iglesia. Tenemos los apóstoles, y los apóstoles aprenden por esta murmuración que hay en la iglesia de que ellos deben dedicarse al ministerio de oración y de la palabra. Entonces nombran a otros para servir mesas y atender a las viudas. Aquí, ese no es simplemente ser mesero, sino administrar un programa, un ministerio, mejor dicho. Pero enseguida, el resto del capítulo 6 y con terminación el capítulo 7 es la historia, lo que sucede después al primero de estos 7, en los 7 de 6, 5, el primero de ellos es Esteban. Y vemos a Esteban, pues en estos dos capítulos, 6 y 7, no menciona nada de Esteban entregando comida a una viuda. Lo que él está haciendo es predicar a Cristo y pagando el precio por esa predicación. Y luego, lo que le encontramos en el capítulo 8 es el segundo de los 7, Felipe. El segundo nombre en 6:5 es Felipe. Entonces, Felipe es uno de los que huyen de Jerusalén. Pero él es uno de los que anduvo predicando la palabra, y él fue a una ciudad de Samaria y predicó con éxito. Entonces, pues cuando vemos estos como compañeros, vemos la misma esquema que vimos en los primeros 5 capítulos, que la predicación del Evangelio produce sufrimiento, persecución para el predicador, pero vida para los que escuchan el mensaje. Entonces, Esteban nos da otro ejemplo y aquí es el precio último. Esteban es el primero, no necesariamente en la historia, pero, o sea, en los eventos históricos de aquel tiempo, pero en la narración de Hechos de Lucas, es el primero que paga ese precio, que muere al contado por predicar el mensaje de Jesús. Pero con Felipe, volvemos al otro resultado de la predicación, vidas transformadas. Entonces, versículo 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Eso puede ser, si existía una ciudad que se llamaba Samaria, pero no está claro, en el griego original, si él está hablando de esa ciudad o de una ciudad en Samaria como región, algo semejante a hablamos de Chihuahua. Bueno, Chihuahua es un estado y Chihuahua es una ciudad. Hablamos de México. México es una república y un estado y una ciudad. Entonces aquí pues no sabemos exactamente y no es importante
el lugar, sino lo que pasó. Cuando la gente, versículo 6, oía y veía las señales que hacía Felipe, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Muchos, dice 7, de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Una de las marcas del espíritu es el gozo. Aquí no menciona lenguas. Algunos cristianos interpretan que la evidencia de que el espíritu ha entrado en una persona es hablar en lenguas. Y en algunos casos, yo digo, mi interpretación de la Biblia, especialmente apoyándome en lo que Pablo dice cuando habla de lenguas en 1 Corintios 12. Entonces, las lenguas sí es una manifestación de la presencia del Espíritu en una vida. Pero otra manifestación, pues, es sanidad. Y aquí también yo entiendo que todos experimentamos sanidad, pero algunos reciben una sanidad física. La sanidad que todos recibimos es la más importante. Otra vez, como estábamos hablando del sacrificio, la persecución, pues de la misma manera necesitamos una vista más amplia. Y la cuestión, si alguien murió de una manera que se puede percibir, como en el caso de Esteban, que muere como resultado directo de su testimonio a Jesús, como en el caso de los misioneros creo que es Auca, corrígeme si tengo mal el nombre, pero, Es ok, pero esa muerte se extiende mucho más allá que simplemente los que el mundo identifica como murieron por Cristo. De la misma manera, los que son sanados por el Espíritu de Cristo son muchos más que los casos de una enfermedad específica, como aquí paralíticos y cojos, o de un espíritu inmundo y uno es liberado de un espíritu inmundo. Nosotros, muchos de nosotros, pues probablemente todos nosotros podemos dar, todos los que no hemos experimentado ese tipo de sanidad, podemos decir de todas maneras, Dios me sanó. Y aquí volvemos a la otra pregunta de Are. ¿Por qué el pueblo de Dios es tan tarugo? Pues es que estamos enfermos. Nuestro pecado, nuestra decisión de pecar, de rechazar el plan de Dios, nos ha hecho enfermos. Y necesitamos todos sanidad divina. Entonces, hubo sanidad divina aquí, y también hubo gran regocijo. Y yo creo que en contraste con las lenguas, Pablo dice directamente al final de 1 Corintios 12 que no todos hablan en lenguas. Pero yo creo que el gozo que se menciona en 8.8, Hechos 8.8, es universal. Esa es una manifestación del Espíritu que siempre se presenta. Ahora, yo veo a Esteban
muriendo con ese gozo. No lo llamamos gozo, pero cuando él puede decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu, seguramente lo dijo con gozo, entendiendo que su muerte no era simplemente una tragedia, era otra cosa. Y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba pensando en las palabras de Jesús y seguramente le dio gran gozo. Ahora choca cuando digo eso, porque él estaba muriéndose y no concebimos que uno pueda tener gozo mientras lo están apedreando. Pero yo creo que la evidencia aquí está. Bueno, entonces hay gozo también. Estos recibieron el mensaje de Felipe con gozo. Se menciona aquí también Simón Mago, aquí uno que había sido uno como autoridad en este pueblo de los samaritanos. Él aparentemente tenía algunos, cuando menos ellos consideraban que él tenía poderes para hacer una especie de milagros. Pero él, parece aquí, la historia está incompleta, pero parece que él reconoce un poder superior en Felipe. Entonces, aparentemente, él llega a ser seguidor de Felipe, como otros están siguiendo a Felipe. Entonces, eso quiere decir, bueno, versículo 13, aún Simón mismo creyó y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe. Y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Entonces, pues aquí, en este momento está claro que Lucas está enfatizando el poder uh, en Cristo, el poder que tienen los seguidores de Cristo, los que tienen el Espíritu de Jesús. Y aún el que en este pueblo se conocía como hacedor de milagros, se maravilla de lo que se hace en el nombre de Jesús. Pero también hay otros que se maravillan en el versículo 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Había mencionado en ya estoy. Ok, en 8.1, no lo mencioné, pero está aquí, dice, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. En 8.1, Judea y Samaria es una referencia a 1.8. Entonces aquí comienza la segunda etapa de este testimonio. Pero dice, con excepción de los apóstoles. Ahora, tradicionalmente se explica que los apóstoles están gozan de tal respeto entre, entre la gente que no son seguidores de Jesús, pero en Jerusalén, los que reconocen a ellos por su vida, por su liderazgo, por su poder espiritual, probablemente por sus dones sobrenaturales. Entonces, ellos no tienen que huir de la persecución. Pero cuando llegamos al versículo 14, nos damos cuenta que esto no es solamente positivo. Los apóstoles todavía están predicando solamente en Jerusalén. Y según Hechos, según Lucas, los primeros que salen para otro lugar no van para predicar en otro lugar, van por las sospechas que tienen de lo que otros están predicando. Entonces, Pedro y Juan no van para
reforzar la obra de Esteban, perdón, de Felipe, sino para investigar, para ver si es válido o no lo que él está haciendo. Ellos, versículo 15, descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Yo entiendo que Lucas está brincando un paso. Primero, ese versículo implica que cuando llegan allí, sí se dan cuenta que esto es de Dios. Esto no es el hecho, pues en efecto están reconociendo que Felipe, uno de los líderes de los helenistas, está haciendo lo mismo aquí que los apóstoles que son del grupo en la iglesia que se llaman hebreos. Lo que ellos hacen en Jerusalén es lo que Felipe hace aquí. Entonces ellos dan su propia aprobación. Algunos cristianos sacan una lección aquí de que este don, Felipe no llevaba el don, y tenía que llegar Pedro y Juan. A veces aún lo asocian con la ordenación. Y él no era ordenado, entonces el Espíritu no podía venir por él. Otros ven en este versículo una enseñanza de que aceptar a Cristo no es suficiente para aceptar al Espíritu. Tienes que tener una segunda manifestación, una segunda experiencia. Tienes que una segunda recepción. Primera, recibir a Cristo, y segundo, recibir al Espíritu Santo. Yo creo que es ninguno de esos dos. Yo creo que más bien aquí lo que estamos leyendo aquí no es por una deficiencia en Felipe, sino por una deficiencia en los mismos apóstoles. Esta es la única vez en Hechos, la única vez que se hace una división entre creer en Jesús y recibir el Espíritu. Y cuando leemos las cartas de Pablo, vemos que cuando menos él entendía que esto es lo mismo. La experiencia de creer en Cristo y de recibir el Espíritu es el mismo. No son dos cosas distintas. Y yo creo que en Hechos también es la misma cosa. Pero en este caso, por ser la primera vez que se menciona que samaritanos que se consideraban un pueblo mixto, los que no tienen sangre pura como judíos. Es la primera vez que tenemos creyentes que no son judíos. Entonces, Dios tardó, bueno, como digo, Dios reservó la consumación de esta experiencia para que los testigos estuvieran presentes. Ahora, posiblemente si los apóstoles habían acompañado a los que salieron de Jerusalén para predicar en otros lados, ellos habrían visto la venida del Espíritu. Por ejemplo, si hubieran ido con Felipe, habrían visto en el momento de la predicación de Felipe que el Espíritu vino sobre estas personas. Pero ya que no estaban presentes, Dios en su providencia separó la experiencia para que los apóstoles pudieran darse cuenta que este testimonio de Felipe es tan válida como el testimonio de los discípulos. Aquí, que si ellos tuvieran alguna duda, tal vez una razón por la cual fueron a esta ciudad es porque Felipe, en su visión de los apóstoles, no era uno de los que tenían
el ministerio de la palabra. Felipe tenía el ministerio de servir mesas. Entonces, cuando llegan y ven que él está predicando y su predicación tiene el mismo resultado que la predicación de los discípulos, entonces ellos oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces ellos imponen las manos y los mismos apóstoles ven esta experiencia de Felipe como predicador, de los samaritanos como creyentes, es tan válida como la experiencia de nosotros en Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos desde nuestra perspectiva que aquí hay personas que recibieron a Jesús, pero todavía no han recibido al Espíritu, sí hay cristianos que dicen, esto es normal hoy también, pero la perspectiva de Hechos, yo creo que es más bien Hechos 2. Los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el aposento, eran personas que ya eran creyentes en Cristo. Después de eso, los que creyeron en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu cuando creyeron. Y yo entiendo que en Samaria también los que creen en Jesús, como pasa hoy en México, donde estamos nosotros, cuando abren su corazón a Cristo, Dios es uno. Cristo entra en el corazón y el Espíritu Santo entra en el corazón. No recibimos dos relaciones, es una relación con el que es Hijo de Dios y es a la vez Espíritu de Dios. Otra vez, las palabras no son adecuadas porque cuando hablamos de la Trinidad es algo que rebasa nuestra lógica y por lo tanto a fuerzas rebasa nuestro vocabulario. Pero entonces aquí yo creo que lo que estamos viendo aquí es una lección no para los samaritanos, sino para los apóstoles. Y ellos no estuvieron presentes cuando estos creyeron. Entonces Dios reservó la experiencia. Yo veo paralelo con el capítulo 2. Históricamente hubo creyentes que creyeron a Jesús cuando Él estaba en la tierra. Y posteriormente recibieron el Espíritu porque hubo un momento en que el Espíritu entró en la historia de la tierra. Entonces, lo mismo pasa con los samaritanos aquí. No porque este es un modelo para todos, sino por el momento histórico en que están viviendo. Y es importante que no es necesario que los apóstoles impongan manos para que uno reciba el Espíritu Santo. Pero sí es importante que los apóstoles entiendan que lo que pasa en Samaria es tan válida como lo que pasa en Jerusalén cuando ellos están predicando. ¿Ok? Estoy luchando un poco para hacer eso claro y se vale preguntar si no he dicho de una manera suficientemente claro. Tal vez para completar voy a mencionar un momento el capítulo 10.
En la casa de Cornelio, nadie impone manos. Pedro está predicando y esas personas reciben el Espíritu antes de que Pedro les invite a recibir a Cristo. Entonces, allí está más claro que aquí que Dios está dando una experiencia a Pedro. Es importante que Pedro vea que este mensaje es para gentiles. Y veremos que todo el capítulo, no solamente ese momento, sino en todo el capítulo, la renuencia de Pedro está muy clara. Aquí, pues es el mismo Pedro que está aquí viendo en el caso de los samaritanos. Y volvemos a la cuestión de los tarugos. Este es el Papa. Bueno, según algunos, este es el Papa. Pero no es, él no entiende en el día de Pentecostés que esta experiencia es para personas que no sean judíos. Y aun cuando ve que pasa lo mismo en Samaria, todavía cree que no es posible que un gentil tenga esa experiencia. Entonces, Hechos no está presentando a Pedro como el más tarugo de los cristianos. Más bien el mensaje es, si el líder, el que Dios ha escogido en Hechos para ser el primer líder de la iglesia en Jerusalén, y él está en Samaria aquí precisamente en calidad de uno de los líderes de Jerusalén. Esta es la presencia de los apóstoles para examinar lo que está pasando aquí y ver si es de Dios. Entonces, si él puede ser tan lento en entender lo que Dios está haciendo, debemos reconocer que lo mismo va a pasar con nosotros. Y necesitamos humildad. Y necesitamos no declarar a Dios que ya entendimos la lección, sino venir a Él en humildad y pedir que Él tenga paciencia para que Él también siga enseñándonos a nosotros hasta que finalmente caiga el 20. ¿Ok? Muy bien, pues vamos lento hoy, pero es que esto es muy importante, no es simplemente lo que pasa en una ciudad, uh, esta nueva etapa en el mensaje. Pero con eso también tenemos uh, la, la historia de este Simón Mago, y se incluye, pues, la iglesia sí preservó una tradición que puede ser histórica, no está en la Biblia, pero puede ser histórica, que en Roma, después de los eventos que leemos en Hechos, cuando Pedro estaba ministrando y predicando en Roma, volvió a encontrar a Simón Mago. Entonces es posible que por esto que Lucas no narra porque sucedió después del tiempo narrado en Hechos. Pero puede ser que por ese interés él incluye la historia aquí de Simón, pero por alguna razón, si Lucas lo incluye aquí. Entonces, Simón, pues aquí otra vez no está muy claro qué es Simón. Hay una tradición en la iglesia también de decir, Simón aquí es un falso creyente, no creyó en realidad. Pero yo siento que lo que Lucas dice es más ambiguo, porque él dice, versículo 13, aún Simón mismo creyó y una vez bautizaba, acompañaba a Felipe. Y viendo las señales y maravillas, estaba atónito.
No hay nada allí que distinga a este Simón de otros creyentes. Entonces, pues después, cuando él ve la venida del Espíritu, y aquí otra vez, no se menciona que hablaran en lenguas. Ah, no puedo decir que no hablaron en lenguas, pero me hace el hecho de que Lucas lo menciona en el capítulo 2, lo menciona en el capítulo 10, pero no aquí. Me hace dudar. No puedo concluir que no hablaron en lenguas, porque definitivamente hubo una manifestación, hubo algo que Simón pudo ver. Entonces se le ocurre, como su oficio anterior, tal vez su oficio todavía, él quiere recibir de Pedro y Juan el secreto para que él pueda hacer lo mismo. Y él está pensando en un negocio. Y dicen, eso comprueba que él no es un creyente genuino. Bueno, si esa es evidencia suficiente, entonces ninguno de nosotros es creyente, porque hay evidencia también que nosotros todavía no somos convertidos. Entonces, yo prefiero dejar a Simón, pues finalmente no es importante. El propósito de Hechos no es que nosotros sepamos la sinceridad o la falta de sinceridad en Simón. El propósito es que nos examinemos a nosotros mismos y que descubramos nuestras propias deficiencias y entreguemos estas a Dios para que nosotros sigamos. Pues de esta manera seguimos creyendo en Jesús. Entonces, igualmente, el versículo 20, del 20 al 23, podemos concluir las palabras duras de Pedro. Ustedes pueden leerlas. Tu dinero perezca contigo, arrepiéntete. Veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Podemos leer estos versículos y decir, es obvio que no fue creyente. Pero para mí el versículo 24 es la respuesta de un creyente. Simón dijo, ruegan ustedes por mí ante el Señor para que ninguna cosa de las que han dicho venga sobre mí. Entonces, yo creo que podemos decir, ojalá Simón fuera sincero en su apertura a Dios. Y ojalá yo sea sincero. Entonces, versículo 25. Estamos mezclando dos, bueno, Lucas mezcla dos historias aquí. La principal no es Simón. La principal es que el evangelio ya no está limitado a Jerusalén y no está limitado a Judea, la tierra de los judíos. Entonces, 25. Ellos, Pedro y Juan, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, entonces ellos confirman el mensaje que Felipe había traído a esta ciudad. Ellos entraron en la campaña, digamos, de Felipe. Regresaron a Jerusalén y, noten, anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Entonces, cuando decimos, ¿cómo es que Esteban y Felipe, quienes fueron designados por la iglesia para servir mesas, cómo es que ellos se convirtieron en predicadores del Evangelio de Jesús? Y creo que la conclusión es lógica, es que ellos aprendieron de los apóstoles. Vieron a los apóstoles predicando, entonces ellos predicaron.
Esteban en Jerusalén, Felipe en el exilio, donde él tuvo que huir. Pero hicieron lo que los apóstoles habían hecho. Pero en el versículo 8:25 es al revés. Los maestros, Pedro y Juan, aprenden del alumno Felipe y ellos hicieron lo que Felipe ya había hecho antes. Anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Entonces los apóstoles están aprendiendo primero que no fueron designados simplemente para quedar en Jerusalén predicando. Y segundo, que no fueron nombrados por Dios para predicar el mensaje solamente a judíos. Han salido geográficamente, repito, su intención, su propósito en salir de Jerusalén no era predicar fuera de Jerusalén, era investigar lo que Felipe estaba haciendo y darle su aprobación o reprenderlo por lo que está haciendo. Pero después, cuando ven lo que Felipe está haciendo, y mucho más importante, cuando ven que es Dios que lo está haciendo, entonces ellos imitan a Felipe y predican pues yo entiendo que en todos los pueblos de los samaritanos por los que pasaron, predicaban el evangelio de Jesús. Luego nosotros seguimos a Felipe, no regresamos con Pedro y Juan a Jerusalén, sino que Felipe tiene una experiencia curiosa aquí. Felipe está teniendo un ministerio muy fructífero en este pueblo y cualquiera de nosotros pensaría, caray, pues aquí tienes trabajo para toda una vida. Estos nuevos creyentes que necesitan formación, etcétera, hay muchos más que necesitan escuchar la palabra. Pero un ángel del Señor, versículo 26, ¿qué significa eso? Parece que aquí no es simplemente una impresión como yo he tenido muchas veces del Señor, sino una manifestación no ordinaria. No sé qué más decir. Un ángel del Señor habla a Felipe y dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, o sea, el camino que va por el desierto. Entonces, ¿por qué Dios saca al evangelista del lugar donde muchos están escuchando, muchos están creyendo y hay muchos más para escuchar, y le manda al desierto? ¿A quién va a predicar Felipe en el desierto? Bueno, ustedes han leído la historia y ojalá que esta clase te anime de nuevo a leer estos capítulos y contemplar otra vez el mensaje que han escuchado antes. Versículo 27, él se levantó y fue, obedeció, no obedeció a su lógica, que hubiera dicho, quédate aquí y termina el trabajo. No, él obedeció lo que Dios había dicho. He aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo, pues fue su tesorero, básicamente. Él fue a Jerusalén para adorar y regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Entonces, hace falta mucha explicación aquí también. Primero,
La palabra eunuco. En Génesis encontramos a Potifar, normalmente no se traduce así, pero la palabra en Génesis es que Potifar es eunuco y sin embargo tiene esposa. Entonces la palabra eunuco quiere decir uno que está incapacitado en sus genitales. Es ah, un castrado es eunuco, también uno que desde nacimiento no le han funcionado. Y digamos, un castrado naturalmente sería un eunuco. Entonces, pues, los reyes, yo no sé qué tan, yo sé que pasó eso, yo no sé qué tan extendido eso, era eso, si era muy común o solamente algunas veces, pero los reyes, para sus harenes, pues hacían eunucos, para que, pues, son los guardias de que nadie se meta con las mujeres del rey. Obviamente, entonces hace falta que sea un eunuco para que no sea el mismo guardia que viole a la propiedad del rey. Sin embargo, ya en Génesis, muchos siglos antes, leemos de uno que tiene el título pero no tiene, no es físicamente eunuco. Entonces es simplemente un funcionario. Uh, Algo semejante si conocen en Inglaterra, algunos oficiales se llamaban Chamberlain, que quiere decir camarero. Entonces la palabra quiere decir camarero, pero se aplicaba creo que todavía hoy, pero en el pasado definitivamente, a, a altos oficiales del gobierno. Entonces, tenían el nombre, pero correspondía a otro oficio. Entonces, aquí es bien posible, es casi probable que este hombre no era físicamente un eunuco, sino como tesorero, uno de los siervos de la reina de Etiopía. Su función tenía el título de eunuco. Sin embargo, Lucas quiere que nosotros entendamos el simbolismo de la condición física, porque en la ley, no me acuerdo si es Levítico, pero allí, por uno de los cinco, bueno, Levítico o Deuteronomio sería uno de esos dos, o tal vez Números. Hay una provisión de que un eunuco no puede entrar en la congregación de Israel. Se consideraba que pues el principio es el mismo que el sacrificio. No puedes tomar un animal de, digamos, 3 pies para el sacrificio a Dios. Tiene que ser un animal completo, que no tenga ninguna deficiencia. Y de la misma manera, la idea en esa ley es que uno que participa en el culto de Israel también debe estar completo y no tener ningún defecto físico. Entonces, combinando, repito, este hombre históricamente en su vida es bien posible que nunca fue eunuco físicamente. Pero por tener este título se presenta un simbolismo que Lucas está presentando, porque este hombre se entera de la religión de los judíos. Como muchos gentiles, este hombre es atraído al judaísmo por su dedicación, por el Dios que están predicando,
por muchas razones. De hecho, en el primer siglo, eso va a ser importante en el resto de hechos. Por donde quiera que ibas, fuera de Palestina, en la sinagoga, no todos eran judíos. Había algunos que no se habían convertido, pero asistían a los cultos porque les interesaba las escrituras de los judíos, la vida de los judíos, el Dios de los judíos. Y este hombre es uno de ellos. Pero cuando volvemos al simbolismo, no a la realidad, no estoy hablando de lo que, del evento que está detrás de ese relato. Pero en el simbolismo de Lucas, este hombre fracasa en su propósito. Él va a Jerusalén para conocer a este Dios, pero no puede entrar en el templo. No puede entrar en el culto. Pero de todas maneras, él compra un manuscrito. Aquí el manuscrito de Isaías probablemente sería una parte de Isaías porque no se puede, no cabe todo Isaías en un solo rollo. Pero él está leyendo un rollo. Pues no sé si él regresa a su casa con 8 rollos o con uno solo, pero él está tratando de leer y entender el mensaje uh, de Isaías. Probablemente compró un manuscrito de la traducción griega de Isaías, lo que se llama Septuaginta. Y Felipe, Dios le revela, por eso estás aquí en el desierto. Otra vez estamos viendo algo de nuestro Dios, estamos aprendiendo algo de nuestro Dios. A nosotros no nos parece lógico que un hombre deje el ministerio a muchas personas para hacer un viaje de varios días y predicar a uno solo. Pero ¿qué tal si ese uno solo eres tú? En ese caso, si yo fuera ese hombre, me hubiera parecido muy lógico que Dios lleve un evangelista de un ministerio a docenas de personas o tal vez cientos de personas para predicarme a mí, para satisfacer mi necesidad. Así ama Dios a todos nosotros. Acuérdense de la parábola que Jesús dio de los 99 ovejas y la única oveja que estaba perdida y el pastor que deja a los 99 para buscar a la oveja perdida. Aquí está una de estas ovejas perdidas y aquí en tu casillero ahí está otra oveja perdida y aquí en mí hay otra. Entonces, el Espíritu, noten en 26, un ángel del Señor habla en 29, el Espíritu dijo a Felipe, y no está claro que Lucas esté haciendo una distinción aquí. Es un detalle, no es muy importante, pero estoy mencionando que a veces sabemos más de lo que la Biblia realmente dice. Entonces, viene la palabra de Dios, acércate y júntate a ese carro. Felipe corriendo le alcanzó y oyó que leía el profeta Isaías. Me acuerdo aquí de un comentario de F.F. Bruce. F.F. Bruce estudiaba el idioma griega y él leía muchos manuscritos, probablemente de otros idiomas, pero especialmente del griego. Y él comenta aquí que Felipe sabía que estaba leyendo el hombre porque esos manuscritos, la única manera de leerlas es en voz alta. Primero son manuscritos.
no es impreso. La letra no tiene la misma forma siempre, es un poco distinto cada vez que se escribe. Segundo, no dejaban espacios entre las palabras. Simplemente para ahorrar espacio, escribían sin espacios. Entonces, la única manera de descifrar lo que estás leyendo, y eso dice F. Bruce, quien había tenido la experiencia, él dice, tienes que leer en voz alta. Entonces, Felipe sabe qué es lo que está leyendo y le pregunta, ¿acaso entiendes lo que lees? Y podemos ver en el versículo 31 la frustración de este hombre. Aquí, esa es en parte ficción, porque no es necesariamente que este hombre literalmente estaba excluido por ser eunuco. Pero él dice, pues, ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Entonces, imagínense, uno que ha dejado a Etiopía, primero pidió permiso a su reina para salir, para faltar, hizo el viaje a Jerusalén, fue al templo, no fue permitido entrar en el culto, no fue permitido, no podía ser prosélito porque su condición física lo prohibía. Y ahora tiene un manuscrito y no puede entender lo que está leyendo. Y toda esta frustración, él explica, pues, ¿cómo podré yo? Yo no puedo. He hecho mis intentos de estar en Jerusalén, de leer esto, y necesito ayuda. ¿Cómo puedo entender yo solo? Ya lo he intentado y no puedo. Pero dice, a menos que alguien me guíe. Y Felipe se ofrece, y dice, y rogó a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Dios le dio la sabiduría de escoger a este hombre, Felipe, como su guía. Y la porción era precisamente de Isaías 53. A lo mejor conoces esas palabras. Te recomiendo que en tu estudio de Hechos vuelvas a Isaías 53 y leas todo el capítulo. De hecho, la poesía comienza con los últimos 3 versículos de Isaías 52. Pero claramente está hablando del siervo de Dios que se sacrificó. Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Y noten aquí, yo creo que algunos de ustedes han tenido un momento como este. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Está leyendo de Jesús en el libro de Isaías y pide a Felipe que le explique a quién se refiere. Pues estamos viendo otra vez, evangelismo es la obra de Dios. Y antes de que Felipe abriera su boca, Dios le había preparado una oportunidad, una puerta abierta, muy abierta para el evangelio. 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua y el eunuco dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aparentemente Felipe, bueno, según entiendo, Felipe caminó desde Samaria hasta este lugar y subió al carro. Pero después del bautismo, Felipe desapareció. El, el eunuco no lo ve saliendo a pie, simplemente el Señor lo arrebató. Pero el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. ¿Por qué gozoso? Obviamente porque ha recibido a Jesús. Y este gozo es el gozo que es evidencia de la presencia del Espíritu. Entonces, si un hermano algún día te dice que no tienes el Espíritu porque no has hablado en lenguas, dile, bueno, yo tengo el gozo. Y eso es tan válido como el hablar en lenguas. 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, una ciudad de los filisteos en el sur de Palestina, pero cerca de la costa. Y pasando por ahí, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, si buscas en el mapa, Azoto está en el sur, sur oeste de Palestina, y él va por la costa visitando las ciudades, anunciando el evangelio en cada ciudad hasta llegar a Cesarea, donde lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 20. Uh, entonces siguió su ministerio de evangelismo. Pues solamente un capítulo, pero ¿qué capítulo vimos, verdad? ¿Alguna pregunta, duda, algún comentario que tienen? Gabriel, Sí, me, bueno, me había quedado la duda, se me aclaró un poquito con los comentarios que hiciste, pero yo al leer veía que fueron bautizados en el nombre de Jesús y digo, bueno, creo que es suficiente, pero, pero según la lectura, decían, o más bien, se deduce que Lucas está tratando de decir que necesitaban al Espíritu Santo, aparte de ser bautizados en Jesús, como si fuera una segunda experiencia, lo que algunos manejan, ¿no? sí, en este capítulo, obviamente, son dos experiencias. En un momento creyeron, en otro momento después recibieron el Espíritu. La razón que no acepto esa interpretación es que no hay otro ejemplo de eso. Bueno, en cierto sentido no hay otro ejemplo. Y y Pablo, especialmente, estoy basándome en la enseñanza de Pablo, que el que tiene a Jesús tiene el Espíritu. En Gálatas, Pablo, cuando habla de los creyentes, habla de los que tienen el Espíritu. Entonces, concluyo que la enseñanza de la Biblia es que todo seguidor de Cristo tiene el Espíritu. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos da su Espíritu. Entonces, ¿por qué aquí hay esa distinción? Pues precisamente porque aquí se está repitiendo la experiencia de Pentecostés en el capítulo 2. Porque los primeros que recibieron el Espíritu en ese día eran personas que antes habían creído.
Entonces aquí se repite esta experiencia en Samaria, porque ahora el evangelio no es solamente para judíos, es también para samaritanos. Entonces este es el Pentecostés de los samaritanos. Ahora, en Hechos 2, los 3,000, nosotros entendemos, y aquí en base de Pablo, pero entendemos que los 3,000 que fueron bautizados en el día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu cuando creyeron. Y esta es la experiencia normal. En el capítulo 10, el Evangelio se predica por primera vez en Hechos a gentiles. Y los gentiles hablan en lenguas sin ninguna imposición de manos. Les pasa lo que, y allí sí se dice, bueno, en el capítulo 11, Pedro está narrando esta experiencia y él hace referencia, él dice, lo que pasó en la casa de Cornelio fue lo que nos pasó a nosotros en el día de Pentecostés, Génesis, capítulo 2. Y allí, pues, ellos, la casa de Cornelio, tuvieron la experiencia normal, que el Espíritu entró en ellos cuando creyeron. Y ellos tenían la experiencia de Pentecostés, que hablaron en lenguas, que sucedió solamente 3 veces en Hechos. No se menciona, pues, algunos, los pentecosteses dicen, bueno, se menciona 3 veces, pero sucedió cada vez. Ese es lo que ellos han sacado de otro lado, como nosotros sacamos de otro lado Pablo, que no fue la experiencia normal. Entonces, estoy luchando con eso también, porque aquí no menciona a los, bueno, y eso también yo creo que refuerza aquí. Lo importante en Hechos 8 no es hablar en lenguas, es la recepción del Espíritu. Y no menciona hablar en lenguas. En el capítulo 10 sí se menciona, pero yo sí estoy entendiendo que este es un paralelo a Hechos 2 y Hechos 10. Pentecostés de los judíos, Hechos 2, Pentecostés de samaritanos en Hechos 8. Pentecostés en cierto sentido, en el sentido de que creyeron en un momento y recibieron el Espíritu en otro. Y Pentecostés de gentiles en el capítulo 10. Aquí también, en cierta manera, hablaron en lenguas, pero sin una separación entre el momento de aceptar a Cristo y el momento de recibir el Espíritu. ¿Okay? Otra vez, en el Hechos 2, no dice que los 3,000 hablaron en lenguas. Entonces, si eres pentecostés o si eres bautista, tienes que añadir algo a Hechos. Entonces, realmente ahí es donde debemos, y yo creo que donde debemos buscar la solución es en Pablo, porque Pablo está enseñando. Lucas sí da enseñanzas, pero sus enseñanzas son en el contexto de eventos. Entonces, no se enseña directamente, tenemos que sacar la enseñanza del evento. Y es posible, pues obviamente en este caso, uno de los dos, el pentecostés o el evangélico, uno de los dos está sacando de Génesis una lección que no está ahí. Y yo digo,
pues ninguno de los dos está sacando la enseñanza. Los dos estamos, la cuestión es si estamos interpretando de manera correcta a Pablo, porque lo que en los dos casos lo que estamos haciendo es interpretar a hechos a la luz de nuestra interpretación de Pablo. Y es la interpretación de Pablo que es distinto. Y para mí, yo nunca he tenido los pentecosteses, y moralmente yo he escuchado más que enseñarles, pero mi pregunta a ellos sería, si esta es la experiencia de todos, ¿por qué Pablo dice que no todos hablan en lenguas? Yo creo que es claro lo que él está diciendo. Lo que dice Hechos, los hechos, pues, los eventos en hechos, se pueden interpretar de las dos maneras. Entonces, no podemos tomar a hechos como una prueba de una de las dos experiencias. ¿Ok? Muy bien. Como es que se me olvidó a una cosa importantísima. Como mencioné, el eunuco está leyendo Isaías 53. Y si sigues leyendo a Isaías, en Isaías 56, un poco adelante en el mismo manuscrito, leemos esto. Isaías 56, 4. No, perdón, comienza con 3. El hijo del extranjero que se ha adherido al Señor no hable diciendo, sin duda el Señor me separará de su pueblo. Fíjense, yo creo que Lucas está pensando en este versículo. Lo que yo dije, Lucas no lo dice, pero el hecho, si este hombre fue físicamente eunuco, es exactamente su experiencia. Le dice, no, tú no puedes ser del espíritu, del pueblo de Dios. Pero Isaías dice, no digan eso. Tampoco diga el eunuco. He aquí yo soy un árbol seco. No puedo tener hijos. Porque así ha dicho el Señor a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y Hechos 8, el eunuco, no es todo el cumplimiento, pero es un cumplimiento ejemplificado como ejemplo de esta predicción de Isaías, un pueblo de Dios donde se incluyen los extranjeros y se incluyen a los eunucos. Y tenemos un hombre en Hechos 8 que es las dos cosas. Bueno, gracias por su paciencia. Dios los bendiga. ¿Hay otra pregunta o duda, observación? Si no, pues nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, mi querido hermano. Vamos a pedir a David si nos guía con una oración, amigo. Porfa. Sí, claro que sí. Señor Jesús, te damos gracias esta noche que nos has permitido reunirnos, escuchar tu palabra y bendecirnos a cada día. Te pido por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están el día de hoy. Te doy muchas gracias por lo que haces también en nuestras familias, por siempre permanecernos reunidos, por escuchar tu palabra y tener hambre de ti a cada día y darnos esa humildad y esa paciencia para que sigamos aprendiendo de ti, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Buenas Gracias, noches. Ricardo. Gracias, gracias. Muy bien. Buenas noches.